mediación. Materia, En mediación vimos género. Sistemas de género. La estructura de los sistemas, los componentes de los sistemas de género. ¿Eso lo vieron? No. En derecho laboral he visto algo de perspectiva de género, pero perspectiva judicial. ¿Algo? ¿Algo vieron? En alguna otra materia, para saber más o menos a dónde profundizamos. Ahí vieron estructuras. O sea, que son de epistemología, ¿no? Sí. O sea, epistemología feminista, ¿vieron? sí, sí. ¿Y qué vieron? ¿Qué autores o qué vieron? No me acuerdo Diana Martínez un poco. Bueno, todos se acuerdan de esto, estaba hablando la compañera, no tienen La crítica al feminismo. la teoría crítica del derecho. No, la crítica al feminismo. La crítica del feminismo, ¿a qué? No importa, estamos para sacarnos dudas. De un autor. Críticas al feminismo. Bueno, no, acá no van a ver teoría sociológica, filosófica. Críticas del feminismo hacia el conocimiento científico. Cómo está concebido ahí, la estructura jerarquizada, bueno, todas las consecuencias que tiene. La dicotomía. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a hablar de derecho acá. Estoy preparada yo académicamente para darle una clase de epistemología, ni de filosofía, ni de sociología. Pero pregunto para ver cómo ensamblamos, porque esa bolilla les cuesta mucho estudiarlos para el final, porque Marisa Herrera, el manual de Marisa, tiene algunas menciones a las cuestiones que se piden del programa y en otras no. Entonces nosotros subimos un Power y textos. Los textos nos miran poco, entonces el Power tiene más texto del que tiene un Power común, para que ustedes se puedan ordenar una especie de paper, de machete, no me sale la palabra, Dios mío, de apunte, para poder por ahí estudiar para el final o para el parcial, ¿sí? Bueno, lo primero que tiene la bolilla o la primera pregunta que hace, el primer tema que plantea son los sistemas de género. ¿Qué son los sistemas de género? Los sistemas son estructuras sociales, culturales y psicológicas que organizan cómo una sociedad entiende y distribuye roles, identidades y valores. Eso en función del sexo. Si está bien, si está mal, no vamos a analizar eso. Vamos a ver cuando hablamos de sistema de género, ¿a qué nos referimos? Obviamente que como es un conjunto de estructuras generadas por una sociedad, no es algo estático, es un sistema absolutamente dinámico y variable, de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a la situación geográfica. No será lo mismo un sistema de género en la África subsahariana en 1830 o en 1920, después de la Primera Guerra, que se distribuyen en toda el África los campeones europeos, que el sistema de género hoy, ¿no? Entonces, lo más importante es pensar exactamente igual, si ustedes quieren, retomando la bolilla 1, esta cosa de la variabilidad, de la flexibilidad. El concepto de familia es absolutamente variable y flexible, y los sistemas de género son exactamente igualmente, porque son dos conceptos que están asociados a lo social. Lo jurídico reglamenta, pero los conceptos tienen nacimiento o estructuras sociológicas. Entonces de ahí deriva su flexibilidad. ¿Cuáles son? Hay miles de autores y miles de compañeros. Nosotros vamos a trabajar con estos 4 componentes de este sistema y los vamos a analizar. Para que exista un sistema de géneros, para que exista un sistema de géneros que nosotros podamos explicar, estamos hablando de Argentina, estamos en el occidente europeo, europeizado y cristiano, entonces hay una serie de variables que van a delimitar nuestro objeto de análisis. Nosotros vamos a hablar de la jerarquía. ¿Qué son las jerarquías? Y esto ustedes lo vieron por diagrafía, entonces, cómo se estructuran una serie de circunstancias a partir de la jerarquización de un sexo por sobre otro, cómo se justifican esas teorías que sostienen el poder jerarquizado a través de estereotipos, de mandatos, y qué son los roles y la identidad de género, diferenciando bien claro qué son los roles de la identidad.
Hablar de jerarquía, ustedes ya lo vieron, esto está muy escrito para que ustedes puedan sacar un apunte. O sea, no tomen un apunte, porque ustedes se queden en el aula, en el clase. En todo caso, charlemos, nos preguntemos lo que no entendemos, esto queda, no toma. Está muy escrito, todas las primeras tienen mucho texto, justamente para que ustedes puedan armar un apunte. Así que no va a haber nada de lo que yo diga que no esté escrito, quédense tranquilos. Las jerarquías, ¿para qué sirven? En el tema nuestro, obviamente. Sirven para estructurar todo esto. Reglas y normas, expectativas, deberes, funciones, responsabilidades, derechos, lo anormal de lo anormal. Algunos hablan de lo natural y de lo antinatural. ¿Cómo? En ese escenario de jerarquía, obviamente que la estructura más fuerte, más antigua y que algunos sociólogos ni siquiera saben dónde se origina, que se sostiene y que perdura como la fortaleza es el patriarcado. Ustedes lo ven, lo vivencian, lo estudian, aún cuando estamos en una época de ruptura y de transformación de conceptos, esta estructura sigue más fuerte que nunca. Ya vamos a ver con qué ejemplos, ¿no? El patriarcado, ustedes saben que es un sistema que organiza la sociedad de manera jerárquica, a partir de la diferencia biológica sexual entre los sexos, y asigna características y roles a estos sexos, ubicando al varón por encima de la mujer. Estamos hablando de jerarquía, ¿no? ¿Desde cuándo viene esto? Yo no me voy a ir al neolítico ni a todas esas que ustedes ni yo sabemos. En la época, el otro día estuvimos en Antofagasta y decían, Antofagasta de la Sierra, estas estructuras pertenecen a la era cuaternaria, me acuerdo, entonces vamos a hacer un poco más, vamos a remontarnos a una historia antigua, pero que podemos todavía dimensionar, ¿no? Si uno habla de historia antigua, se imagina, ¿no? Los asirios y los caldeos y los fenicios, se imagina de Grecia y Roma, es como lo más lejano que tenemos que decir Roma. Bueno, ustedes son todos nuevos, no vieron derecho romano, ¿no es cierto? Nada, en ningún lado les contaron nada. Bueno, el derecho romano se estructuró a todo el sistema social, el derecho romano, por supuesto, como consecuencia de eso, se consolidó la idea del hombre como un ciudadano de pleno derecho. Además de patria, familia, además de una serie de funciones que era el ciudadano. La mujer nunca era ciudadana completa. Cuando era soltera, porque era soltera, y cuando era casada, porque era casada. Es la eterna menor de edad. Yo cambio ese concepto de menor de edad porque es un concepto que hoy tiene consecuencias jurídicas. La persona menor de edad sigue teniendo consecuencias jurídicas en todo esto, y prefiero hablar de la persona incapaz directamente. Y el cristianismo, o sea, desde la política y desde la religión, se fortaleció ese sistema. Porque el cristianismo reforzó esta visión binaria y jerárquica del hombre y la mujer, utilizando figuras como Eva para nombrarla culpable de todos los males de la humanidad, y María como símbolo de la pureza, ¿no? Este contraste entre la mujer buena y la mujer mala, pero en definitiva la mujer culpable de la salvación a través del fruto del vientre puramente concebido y de la perdición, la que hizo probablemente la que no vamos a entrar en esa discusión, pero digo, piensen qué fuertes que fueron estas ideas, qué fuertes que fueron, y nadie sabe quién las originó, nadie sabe quién fue el padre del patriarcado, o capaz que una madre, no lo sabemos. Pero en definitiva estamos hablando de relaciones de poder naturales. ¿Naturales por qué? Porque la filosofía antigua, acabamos de decirlo, el derecho antiguo incluso y la teología, hablaban de estas categorías antagónicas, ¿no? Fíjense, amo, esclavo, mujer, varón, adulto, niño, o sea, un fuerte y un débil, un superior a otro. Y se concebía que estas relaciones de poder derivaban de la naturaleza, no eran inventadas por ningún hombre. Así las había establecido la naturaleza. Porque incluso el poder para gobernar, el poder político, derivaba de Dios. Dios ungía a los reyes. Acuérdense las peregrinaciones que había a Roma para que el Papa de turno lo ungiera a Enrique III o a Carlos IV o al Felipe III. No importa qué hacían con sus vidas, no importaba. Pero
era la certificación de que esa familia, de que esas personas habían sido ungidas por Dios. Entonces, todo esto que estoy diciendo es Diana Martín. Esto, lo que está en plafón negro, es simplificada la teoría de Diana. Entonces, esas relaciones de poder ya en un estadio posterior, ya saliendo de la antigüedad, viniendo del siglo XVII, 1789, la Revolución Francesa, ya hablamos de que el pueblo se revela contra esa divinidad o contra ese origen divino y establece una ley. Entonces dice, bueno, las relaciones de poder ahora en vez de ser naturales son legales, porque siguen existiendo exactamente iguales. La ley vino a reemplazar a esta divinidad, porque ahora ya no tenemos amo-esclavo, pero seguimos teniendo un súbdito y un ciudadano. O sea, ya vamos a ver por qué hablamos de súbdito y ciudadano, porque la ciudadanía no era para todos, ni mucho menos para todas. Ahora, estas antinomias cambian de nombre, fíjense, a las que veíamos en la filmina anterior, ya no se habla del privilegio de gobernar, sino del derecho a gobernar. O sea, hay una suerte de legitimación, si bien hay una revolución y un enfrentamiento a esa idea concebida de la naturaleza, es una revolución que no es completa. No me sale en este... Olive de Gauche se llamaba la mujer que en la Revolución Francesa pidió por la guillotina. Olive de Gauche, búsquenla. A ella la guillotinaron porque ella pretendía que la declaración fuera de los derechos de los hombres y las mujeres, no de los derechos de los hombres. Eso le valió la guillotina. En época de la Revolución pasan estas cosas, pero poca gente habla de Olive de Gauche, ¿no? Hablan de los pensadores de la Revolución con todo lo que tuvo. Entonces, si bien estamos en un estadio posterior, también reconocemos que aparecen como más claras y más nítidas en este momento estos dos ámbitos, consecuencia también de esta jerarquía sexualizada, ¿no? El ámbito público, que es el ámbito al que acceden solo los ciudadanos, y el ámbito reservado a los varones, ¿no? Que se ocupan de las tareas de gobernanza, generan el trabajo productivo, tienen bueno, todo esto que está acá abajo son los adjetivos con los que se los estereotipa a los varones, ¿no? Tienen un pensamiento universal, abstracto, son objetivos, son racionales, si no son todo eso, son tarados, ¿no? Y si las mujeres, no, en el ámbito privado, en la casa, con la domesticidad, reproduciendo la especie, generando cuidados y demás, si no cumple con toda esta adjetivación estereotipada, o está histérica y se la trata por histeria, se le hace lobotomía y demás, si no, directamente es una adúltera, piensa en contra de su marido, y todo esto que parece hoy gracioso, lo sufrieron muchas generaciones de ciudadanos, de personas, no vamos a decir ciudadanos porque si estamos utilizando una categoría para limitar la ciudadanía a determinados sujetos, vamos a decir personas. Entonces, fíjense cómo en estos dos ámbitos, hasta hace 50 años, 50, 60 años, 50 años, hasta antes de la democracia, hasta el 82, todas las cuestiones relacionadas a la violación de derechos de los miembros de una familia ocurridas adentro de una familia, era una cuestión en la que no estaba involucrado el Estado, porque el Estado no se podía meter en ese ámbito privado que era sagrado. Ahí mandaba el orden natural que era el varón con esa suerte de ejercicio abusivo del poder, ¿no? Estamos, por supuesto, haciendo generalizaciones, no estamos personalizando nada, simplemente estamos contando un escenario. Eso fue hasta hace 50, 60 años, no mucho más. Entonces, si bien podemos hablar de un estatuto legal, porque la revolución trae eso, ¿no? Con todas las ideas liberales, hay un estatuto legal, esa ciudadanía es una ciudadanía muy pequeña y reducida, que tiene características androcéntricas, por esto de que el centro es el andro, el varón, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los andros? ¿Quiénes son los ciudadanos? Los varones blancos, libres, adultos, propietarios e instruidos. Porque si el varón tenía otro color de piel, no era ciudadano.
si no era propietario tampoco era ciudadano, si no era instruido tampoco era ciudadano. O sea, no era solo una exclusión en función del sexo, sino también en orden a todas estas otras calidades. Claramente había una heteronormatividad, la norma se concebía en función de ese sujeto destinatario de la norma, ese varón, blanco, propietario. Y de esa ciudadanía o del ejercicio de esos derechos estaban excluidos sujetos como los niños, las mujeres, las masculinidades no hegemónicas, como dice Diana Mafia, que son los varones no blancos, ni propietarios, ni libres, ni educados. Esto ocurre hasta hace muy poco tiempo, hasta 1994, que nosotros tenemos ese cimbronazo de que ni nos dimos cuenta, porque en el caos político que estaba el país, creo que no dimensionamos lo que significó la reforma de la Constitución. El país claramente no estaba preparado para esa Constitución. Todavía hoy estamos en deuda con esta Constitución y pasaron ya 30 años. Imagínense cuando se sancionó. Era revolucionaria la Constitución argentina. Nadie sabía cómo le íbamos a cumplir. Bueno, pasaron 30 años y seguimos sin cumplirla, pero digamos, era muy moderna para el estado social en el que estábamos. De todas maneras, fíjense como la Convención, en el artículo 75, inciso 23, sobre eso vamos a volver, obliga a tomar medidas de acción positiva respecto del goce para garantizar el goce de los derechos justamente de esos grupos. Le agrega uno más que Diana no nombra ahí, que son las personas con discapacidad. Mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Estos son los 4 grupos vulnerables. Fíjense, si estaban excluidos en 1789, se ve que seguían excluidos en 1994, porque la Constitución los incorporó como un grupo especial. Esto, si yo lo trato de estratificar históricamente, por periodos históricos posterior a la Revolución Francesa, podríamos hablar de la Ilustración y la Revolución Industrial, para diferenciar como un segundo periodo así, súper macro. Una profesora de historia que dice que mando 800 años juntos, pero bueno, es como nosotros no estudiamos ni historia, ni sociología, ni filosofía, estamos contextualizando. En este periodo, ya un poco más superada un poco, ¿qué tal? Superada un poco esta visión excluyente de la revolución, ya caemos en la contradicción. Ya decimos, los derechos son universales, pero seguimos excluyendo a muchos, ni hablar de los niños, nos vamos a afectar a las mujeres, pero seguimos excluyendo a las mujeres. Se habla del ángel del hogar en la época victoriana. ¿Usted sabe la época victoriana? ¿Por qué hablamos de la época victoriana? ¿Cuándo fue? ¿En el tiempo? ¿En qué periodo de tiempo reinó la reina Victoria en Inglaterra? Se ubican más o menos. Ella se muere en 1902, 3, 4. Reinó, no sé, 60, 70 años, una bestialidad. Y al periodo en que ella reinó se le denomina la era victoriana. Es una era en la que ocurren muchísimas innovaciones tecnológicas, para ponerlo en palabras de hoy, a lo que sucedía en ese momento, y hay muchísimos cambios sociales en esa época. Por eso es una época de referencia histórica, aunque haya ocurrido en Inglaterra, porque además era una época en que nosotros, esta parte del mundo, no estoy hablando de los rurales para allá, sino este occidente europeizado y sobre todo la América colonizada, seguíamos mirando mucho a lo que pasaba en el viejo continente. Entonces, en esa época, estar en el hogar, en este ámbito privado, reservado para las mujeres, estaba como idealizado, ¿no? La mujer que tenía se podía dar el lujo de no trabajar, porque bueno, ahí viene toda la otra cuestión política, toda la crítica que hace la teoría marxista el lugar de la mujer, que es como consecuencia de la opresión del sistema capitalista y demás, que tiene que salir a trabajar, sobre todo después de la Primera Guerra. Las mujeres quedan, no hay hombres, pues la Gran Guerra terminó con muchísimas generaciones de varones. Entonces eso trajo una enorme pobreza y una enorme necesidad de que las mujeres salieran a ocupar espacios que antes ocupaban los varones. Estamos hablando de los países europeos, no llegó a América, pero nosotros miramos mucho hacia allá. Entonces, en ese momento la mujer casi que se le decía,
pero sí es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenés la suerte de estar en tu casa, cuidando a tus hijos, o sea, esta cosa de la idealización, ¿no? No como esta pobre chica que tiene que salir a trabajar, porque el marido te dejó, porque no tiene marido, bueno, esta cosa de la estigmatización, ¿no? Y empieza a surgir, como consecuencia de esta revolución tecnológica y científica que empieza a dar pasos como muy fuertes en relación a lo que se vivía antes. Nosotros hoy nos hablan de revolución científica y yo ya no sé qué es lo que más me puede pasar en la vida. Tengo 55 años, lo que viví en 55 años en términos de revolución tecnológica, ya no sé qué más me pueden traer. Pero en esta época no. Entonces, en esta época, la ciencia, cuando digo en esta época me estoy extendiendo hasta 1920, hasta 1900, ¿no? Empiezan estudios muy serios sobre el comportamiento sexual de las personas, se empieza a hablar si es posible o no clasificar las identidades de género, o si existen más de dos sexos. Esto empieza a aparecer, ¿no? Y si ustedes quieren una tercera y última etapa, para poderlo dividir y darlo rápido, podemos pensar que a partir del siglo XX, a partir del siglo XX avanzadito, el siglo XX, porque esto lo dejo ahí, ¿no? Se produce una ruptura y una redefinición profunda de las relaciones sociales y empezamos a hablar de las olas del feminismo según el autor que agarremos, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, no me interesa, usen el que les parezca. Pero esto, que para nosotros es una pavada, porque las mujeres de hoy minimizamos este hecho, ¿no? Nos parece a votar, todos votamos. Hablen con alguna abuela viva, capaz que no, ya no tienen, ya no deben estar, pero fue tremendo para las mujeres. El proceso de la lucha, lo que quedó en el camino y lo que significó el voto. Significó la primera posibilidad de escuchar, aunque sea en silencio, como decía una profesora mía, porque era una escucha silenciosa, porque el voto se depositaba en una urna y las mujeres votaban a tal o a cual, pero no las escuchaban en realidad. Fue importantísimo. Después, a partir del 50 o del 60, según el autor, porque algunos, yo comparto esto, fijan este momento en la publicación del libro del El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es de 1949, empieza la distinción entre el sexo y el género. Este dato biológico totalmente separado de esta construcción social. Y ya lo personal se transforma en político. Porque si yo a un cuerpo lo doto de un sexo que tiene significado, evidentemente hay una cuestión política detrás. Y acá aparece esta famosísima frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo, una llega a serlo. No hay ningún destino biológico, físico o económico que defina la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se califica como femenino. Palabras que hoy suenan chocantes para algunas mujeres, que fueron escritas hace 80 años. Y la tercera ola, que se ubica en la primera parte del siglo XXI, a través de autores como Judith Butler, que hablan de la teoría queer y la diversidad. Y ya plantean un movimiento de tablero brutal que cuestionan el binarismo, cuestionan es más, Judith Butler es extrema en el sentido que para ella no existe el sexo. Entonces, ella dice que el sexo también, biológico, también es una construcción social. Entonces es como mucho más complejo el pensamiento de ella. Y acá se matan las feministas, que están en contra, las que no, las que plantean la visión crítica del feminismo, que no es lo mismo el feminismo ejercitado, escrito, divulgado por una mujer, lo mismo que los varones, una mujer blanca, occidental, propietaria, ¿no? Que una mujer indígena, mexicana, sin moneda. Entonces el feminismo no es uno solo. Primera categoría, creo que queda despejada. ¿Cómo funciona primera categoría, el primer componente del sistema de género como jerarquía queda despejado. El segundo componente es algo con lo que ustedes estamos todos muy familiarizados, y ese es el problema, que estamos tan familiarizados pero no nos damos cuenta de los estereotipos.
¿Qué son los estereotipos? Este prejuicio sobre una persona basado en su género que dificulta el reconocimiento de su capacidad, habilidad o derechos. Y constituyen claramente situaciones de discriminación. Esto que dijimos antes, que el varón era universal, abstracto, racional, objetivo, la mujer era subjetiva, sentimental, tonta, básicamente. Que no tenía capacidad para desplegar el razonamiento y la argumentación de un varón. Bueno, todos esos son estereotipos de género. Vuelvo a insistir, estereotipos con los que convivimos, por eso el problema es que los reproducimos, porque no los podemos distinguir, están tan arraigados en nuestro aprendizaje cotidiano, diario, en el hogar, en el colegio, en todos lados. Cuando mis hijos iban a la escuela, todavía existían las salitas donde, que lo haya vivido yo, bueno, yo tengo mis años, existían las salitas donde estaba todo pintado de rosa y todo pintado de celeste. Y donde estaba todo pintado de rosa estaba la cocinita, la cunita, todas las cosas que hacían las nenas. Entonces, imagínense, si socializamos a las niñas y a los niños de esa manera, los niños que no entran en esos cánones, son claramente discriminados. Y yo no sé si a los 3 años uno puede elegir entrar o no en ese canon. Todo dependerá de la libertad que tenga en su casa, en todo caso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estereotipos de género, pensemos en la dificultad que tenemos para reconocerlos, porque es una de las variables para remover cuando nosotros tenemos que trabajar con enfoque de género, con perspectiva de género. No es que ¿qué me importan los estereotipos si yo no creo en eso? Bueno, los estereotipos inundan absolutamente todas las manifestaciones sociales. La ley es una manifestación social, la práctica jurídica es una manifestación social. Entonces, ojo, cuando hablamos de perspectiva de género tenemos que poder reconocer cuando estamos frente a un estereotipo o cómo es el estereotipo con el que estoy pensando, trabajando el caso, o la demanda, o el dictamen, o el fallo, cómo ese estereotipo va a limitar mi respuesta. Va a ser una respuesta con un sesgo de género. Y acá vamos a empezar a citar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Sí, de hecho le pedí que lo deje abierto porque hace un poquito de calor. Ahí está. Bueno, voy a sacar esto. Vamos a empezar a citar las opiniones consultivas que en esas filminas que yo subí ayer o antes de ayer, hablamos de que forman parte de nuestras fuentes, ¿no? Eso ustedes lo vieron en Derecho Constitucional, hablaron de eso, de las producciones no jurisdiccionales de los organismos universales y regionales de derechos humanos. ¿Eso lo vieron en Constitucional? ¿Algo se acuerdan o no? Ustedes saben que son las opiniones consultivas, por ejemplo, si yo hablo de una opinión consultiva, ¿saben a qué me refiero? No. Bueno, sí. También son opiniones que da la Corte, asesoramiento de órganos internacionales hacia los países, los estados, sobre qué medidas podrían tomar. También algunas veces establecen conceptos de cómo interpretar. ¿Puede ser? Claro. Las opiniones consultivas no son asesoramiento. Las opiniones consultivas son justamente la contestación a un pedido de un país, de un Estado miembro, sobre el alcance de algunos de los derechos contenidos en la Convención Americana. Entonces, es absolutamente fuente del derecho, en el sentido que esa interpretación que le da la Corte a ese derecho va a ser la interpretación que se le va a dar a un conflicto que involucra al Estado. Entonces, casi que no es discutible la obligatoriedad que tiene en orden a su respeto por parte de los Estados miembros. Y eso viene del artículo 75, inciso 22, que eso también está en la otra bolsita, pero bueno, lo conecto. Cuando incorpora con rango constitucional estas declaraciones y estos instrumentos que ustedes ya conocen, en las condiciones de su vigencia, dice la norma. Entonces, cuando dicen las condiciones de su vigencia, está reconociendo que son cuerpos vivos, que están sujetos a interpretación. ¿Y quiénes los interpretan? En el caso de la Convención Americana, la Corte. En el caso de los instrumentos del Sistema Universal, Convención de los Derechos del Niño, Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, son los distintos comités.
convención para eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, el Comité CEDAW. Entonces, tenemos dos formas de obtener estas fuentes: a través de la función jurisdiccional de la Corte, que es con las sentencias, cuando los estados son enjuiciados a través del mecanismo previsto por la Convención respecto a los países que ratificaron la competencia de la Corte, y a través de estas producciones, que no son jurisdiccionales, porque no refieren a un litigio, no resuelven un conflicto, sino que son contestaciones a pedidos efectuados por algún Estado miembro sobre el alcance y la extensión de determinado derecho. En este caso, la opinión consultiva 24 casi que la tiene que tener así, por lo menos en los conceptos más claros, más importantes, cuando hablamos de esta bolilla. Porque esta convención, ahí está, Convención 24 del 2017, opinión consultiva del 24, se titula Identidad de género e igualdad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo. O sea, la opinión era respecto de las parejas del mismo sexo, pero de ahí nosotros vamos a sacar, o sea, es común que saquemos de opiniones consultivas no referidas directamente a la cuestión un montón de conceptos que sirven, porque lógico, la convención es un corpus sistémico, o sea, todo está relacionado. Entonces, el parágrafo 2, cuando ustedes la vean, nosotros la subimos a la convención, a la opinión consultiva, las sentencias, todas las producciones de la Corte Interamericana cada párrafo tiene un número adelante. Entonces, para que se haga más fácil, todos los párrafos están numerados. Entonces, cuando uno hace una cita, para ubicarse, usamos el número del párrafo. La Convención dice que la opinión consultiva dice que el estereotipo de género es una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que solo deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos socialmente dominantes y socialmente persistentes. ¿Para qué me importa el estereotipo? Para reconocerlo como una fuente de discriminación. En ese sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y lenguaje de las autoridades estatales. Esto lo dice la opinión consultiva, pero es una cita de la sentencia López Soto de la Corte Interamericana. Esto que hablamos, ¿no? Cómo se repiten o cómo se replican en nuestras prácticas o incluso en nuestras normas. Por eso hablamos de heteronormatividad y de deconstrucción del derecho, y es algo que no sé si hablamos en la Villa Unidos, pero acá lo vamos a volver a tocar el tema. Cuando hablo de estereotipo, ¿qué concepto de familia tengo? Si estoy trabajando un caso de responsabilidad parental y la madre tiene 2 empleadas para cuidar a los chicos y el padre está pidiendo el cuidado unilateral porque la madre no cuida a los chicos. La madre no cuida a los chicos, la madre tiene 4 trabajos, tiene 2 empleados, porque tiene que tener 4 trabajos porque probablemente hay una necesidad alimentaria. Pero bueno, podría yo pensar que la madre es abandónica, que no los quiere a los chicos. Para ella es un problema tener los chicos, que tienen, no están nunca a la casa. Entonces, digo, si ustedes lo empiezan a pensar, que el varón sea el proveedor, si el varón pide alimento, loco, que salga a laburar. ¿Cómo que? ¿Por qué no puede laburar? Lo juzgamos con la misma vara que si una mujer pide alimentos. Todo eso son consecuencias de los estereotipos que tenemos tan fuertemente arraigados en nosotros. Por supuesto que cada caso será particular, pero uno que se cree libre de estereotipos, permanentemente, por lo menos yo me descubro todos los días de mi vida practicando uno, de manera inconsciente a veces. Muchas veces, la mayoría de las veces, no se tan tarada de hacerlo conscientemente, pero digo, empecemos a pensar que es algo que lo tenemos muy arraigado. Bueno, acá sigue hablando de los estereotipos y quiero hablar de estos 3 conceptos, porque estos 3 conceptos suelen estar en los parciales. Préstenles atención. ¿Qué significa para ustedes suelo pegajoso, techo de cristal, medidas de acción positiva? ¿Ustedes ven alguna relación? Sí. El cuatrienio pasado vimos en
En tu palabra, sí. Casos en los que las mujeres no pueden, por cuestiones sistemáticas, estructurales, avanzar, si quiere progresar en aspectos económicos y demás, y el techo cristal que le pone un tope al crecimiento del progreso en base a género, y las medidas de acción positiva puede ser las que toma un Estado para tratar estas problemáticas sociales. ¿Alguien tiene algo más para decir? Son limitaciones propias, o sea, que tienen las mujeres en la sociedad. Ahí vamos a meter, digamos, porque la mujer siempre llega a un límite, en cambio el hombre sí puede ascender. ¿De qué? O sea, ahí el techo de cristal, por ejemplo. En el ámbito laboral. El techo de cristal ustedes lo asocian al ámbito laboral. Y el suelo pegajoso sería la adhesión que tienen las mujeres al suelo, las dificultades de tener diversas tareas, por ejemplo, en el ámbito familiar, y no les permite por ahí salir de un trabajo que está mal remunerado o avanzar en cargos que tienen mayor poder. Bueno, ahí pues todos dicen lo mismo, lo mezclan las dos cosas. Techo de cristal está perfecto. Es este techo, que algunos dicen que no es de cristal, que es de hormigón armado, ¿no? Más o menos como el que tiene Chernobyl. Más o menos, yo creo que sí, que claramente así. Es lo que es de cristal. Lo de cristal le hacemos así, lo rompemos. Esto que ascendemos, entramos, están trabajando, ¿qué más quieren? Trabajan, son juezas, son presidentas, son presidentas en este país 2 veces, y por casualidad las 2 eran esposas de expresidentes, muchachos, nos sinceremos, digo, casualidad total. No es que las mujeres en Argentina pueden ser presidentes. Perdón, mi humilde opinión. No pueden ser presidentas, no son presidentas de ningún club de fútbol, no son presidentas de ningún secretarias generales de ningún gremio, y si lo son, ¿saben de dónde? Del gremio de las trabajadoras de casas particulares. Entonces, noticias, enterémonos que si ustedes ven las fotos, acá solíamos poner una foto de la Comisión Europea o de las reuniones de ministros, ahora podemos poner una de los miembros de la OTAN. Son todos varones. Hay una mujer, estamos hablando del mundo hiper desarrollado. Entonces, estas discusiones las tenemos que seguir dando, digo, porque algunos creen que seguir hablando de esto, ¿qué más quieren? Ya están en todos lados. Sigue existiendo el techo de hormigón que tiene que ver con eso, con lo laboral, no con esta cosa que parece que yo puedo todo, pero llega un momento que no, porque tuviste 2 o 3 embarazos, si te enferman los chicos, tenés que pedir licencia. Todo el mundo, yo creo que básicamente por eso, pero les está pasando también a las mujeres que no tienen hijos. O sea, hay un problema, hay escritos sobre eso. Y el suelo pegajoso es otra cosa, más finita, más actual, recontra remil latinoamericana, que está asociada a la imposibilidad de la mujer de desprenderse de las tareas de cuidado. Las que siguen prestando las tareas de cuidado de forma prácticamente única son las mujeres. El Estado no lo brinda. ¿Dónde hay guarderías para que los trabajadores estatales, bueno, se reglamentó, ustedes lo vieron a eso en laboral, se reglamentó el artículo de la ley de contrato de trabajo que establecía que en los establecimientos de más de 80 personas, creo, tenía que haber un lugar a donde las mujeres pudieran dejar sus hijos, las familias, las mujeres. Mirá, voy a tener miles de esos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? No, fallido. Eso se reglamentó después de 30 años, la ley de 1978, a raíz de un amparo que presentó un profesor en una cátedra, un taller de Derecho de la Universidad Austral, por eso se reglamentó. Y ustedes conocen la provincia de Catamarca que tenga salas maternales. ¿Conoce a alguien? Creo que en el CAP Claro, una. Sí, una. Y el Estado tiene oficina de... Bueno, nosotros tenemos salita maternal en el Poder Judicial. Con 2 bancos para 2 tetas. Pero digo, entonces el cuidado sigue estando en cabeza de las mujeres, que si no lo podemos hacer porque estamos trabajando, se lo tercerizamos a quién, a otra mujer.
porque las trabajadoras domésticas son mujeres. Entonces, seguimos pegadas, por eso es lo de pegadas. Es porque no podemos salir de casa, a eso se refiere, ¿no? A distintas circunstancias que hacen que no podamos, porque aún las que tienen mayor poder adquisitivo y lo pueden, se pueden dar el lujo de tercerizarlo, lo tercerizan con mujeres. Imagínense esas mujeres que cuidan en su casa y cuidan en la mía y cuidan en la de la otra. Igual ya vamos a pasar con definiciones, porque se le suele hacer un power multiple choice, el parcial, entonces es importante que puedan distinguir los conceptos. Y la medida de acción positiva, ese gráfico me parece una cosa espectacular. Pero ¿cuál es la diferencia? Si los dos entraron de expediente al Poder Judicial. Pero la mujer tiene más el hombre no tiene tanto. Claro, la medida de acción positiva lo que procura es remover los obstáculos para que las oportunidades sean realmente iguales. No en el plano formal. En el plano formal, desde 1853, la primera constitución que escribimos, Alberti decía que éramos todos iguales, a nadie se le ocurrió que no éramos iguales. En 1853 éramos iguales. No votábamos, no escribíamos, no íbamos a la escuela, no estábamos escolarizados. O sea, había una igualdad absolutamente formal. Mientras que en 1853, por dar un ejemplo del país en el cual se reflejó nuestra constitución, que fue Estados Unidos, todas las mujeres, no todas, siempre hay incluidas, las blancas, propietarias probablemente, eran mujeres incluidas. De hecho, en 1875-76 empieza la famosa campaña de Sarmiento, que después sigue Avellaneda, de las maestras normales. Y se empiezan a crear las escuelas normales en la República, trayendo las famosas bostonianas, ¿no? Las maestras bostonianas, que a Cajamarca llegaron Clara Janet Armstrong y su hermana. O sea, estuvimos muy condicionados mucho tiempo. Entonces, ya vamos a volver sobre las medidas de acción positiva, pero sí, son las medidas discriminatorias aceptadas o de discriminación inversa. Porque yo que estoy, la ley de cupo, por ejemplo, si no hubiéramos puesto la ley de cupo, entra cada tarada para llenar las listas, bueno, muchachos, ese es otro tema. Ese es otro tema. Den oportunidades reales a las mujeres para que después no tengan que salir a buscar como locos 3 o 4 primas o amigas para llenar la lista para presentar en el juzgado electoral. Pero, digamos, si no hubiera ley, si ahora llegan 4 taradas, imagínate sin la ley de cupo, no había ni una tarada, ni una había, eran 2 tarados nada más. Entonces, la media acción positiva, ¿quién las quiere? A mí me repugnan como mujer, me indignan, pero sé que si no las tenemos, no tenemos ninguna posibilidad. Y aún cuando fueron pensadas para durar poco tiempo, fíjense cómo están persistiendo. Porque no logramos cambiar la base social que es nuestra educación. ¿Qué es nuestra educación? Enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a pensar como pares. Entonces, el día que haya igualdad en ese aspecto, quizás el cupo desaparezca solo o se maneje. Pero pregúntale a Chiquitapia si puede ir alguna chica a la comisión directiva de la AFA, después que lo larguen, si lo agarran, lo meten preso o no lo meten preso. Pero por poner algún ámbito que todavía está muy masculinizado y que nos cuesta pensarlo de otra manera, ¿no? Bueno. Ay, todo esto lo ven ustedes. Bueno, y acá sí quiero leer esto porque me parece súper importante, porque siempre se piensa que los estereotipos afectan a las mujeres, ¿no? Porque las minimizan, porque las subjetivizan, las adjetivan de una manera generalmente, el famoso cuento, no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar del diccionario de la Real Academia Española, cómo define zorro, cómo define zorra, cómo define brujo, cómo define bruja. Bruja es una mina, una loca, malvada, que te va a decir, brujo es un sabio. Brujo es un sabio, un conocedor de las artes oscuras. Un zorro es un zorrito, un animalito, y de último un tipo vivísimo. Una zorra es una prostituta, una reventada, una mala mujer. Fíjense cómo el lenguaje no es neutro y la misma palabra tiene una acepción en femenino que tiene una connotación
mala, y el masculino no tiene esa connotación. Por poner esos ejemplos que son como muy claros, ¿no? Después, si quieren divertir, agarren el diccionario. El diccionario viejo para hacer un celeste. Bueno, pero esto que como la mujer, pobrecita, bueno, los estereotipos son tremendos también para los varones. Y está bueno que los hombres se den cuenta de eso. Porque las actitudes y los comportamientos que les enligan a ellos, con esos conceptos prefijados de masculinidad, los llevan a una situación, los exponen a experimentar fracaso, estrés y dificultades en su relación de pareja cuando no satisfacen esas expectativas sociales. Que vos no trabajás, tu mujer es abogada, médica, vos no sos profesional. Chicos, yo no he escuchado. Vos ganás bien tu mujer. El tema, el varón tiene un tema con la plata. O esta cosa, ni que hablar de los comportamientos sexuales. ¿Tu mujer? ¿Cómo ella te fue a buscar? Ella te levantó a vos. ¿Cómo que ella te... Sí. Esta cosa de que si el varón no es fuerte, proveedor, es un fracasado. O tarado. A todos nos afectan los estereotipos. No a las mujeres. A todos nos afectan. Y a todos nos afectan de la misma manera. Lo que pasa es que de estas cosas no hablamos. Ustedes, hay muchos, hay otros que no, que son jóvenes, capaz que se relacionan de una manera mucho más igualitaria que nosotros. Capaz que este discurso mío les resulte ridículo lo que está diciendo. Pero yo tengo 55 años y en mi generación estas dificultades de relación todavía subsisten. Lo que pasa es que ahora no podemos hablar. Pero no todos y todas podemos hablar de este tema. No todos podemos hablar. Hay lugares donde todavía no se puede hablar de estas cosas. Entonces es súper importante que nos interesemos por el tema. Porque el cambio empieza en la educación. Y la educación se da en casa y se da en los colegios. Podemos tener un sobrino, podemos tener una hermana, podemos tener... Entonces, demostrarle al varón que es brutal para él que existan estos estereotipos, no solo para la mujer, me parece que también es bastante saludable. Bueno, esta opinión consultiva empieza dando una serie de definiciones para evitar cualquier tipo de error cuando refiera al término sexo, género, identidad de género. Entonces es importantísimo que tengamos súper claro cuáles son estas definiciones. Nosotros estábamos hablando de los componentes del sistema, ya habíamos hablado de las jerarquías y hablamos de los estereotipos. El tercer componente, porque yo empiezo a hablar y me voy por todas las ramas acá. El tercer componente, no me acuerdo cuál era, pero el tercer componente eran las identidades o los roles o las identidades, son los dos que nos faltaban ver. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es a desarrollar los conceptos que están en esta opinión consultiva. ¿Qué es el género para la Corte Interamericana? Refiere a las identidades, funciones y atributos construidos socialmente de cualquiera de los dos sujetos sexuales y al significado social y cultural que se le atribuye, o sea, no solo las diferencias, sino al significado social que se le atribuye. Como construcción cultural de tratamiento desigual entre hombres y mujeres, se impone a las personas, es una construcción cultural del tratamiento desigual entre hombres y mujeres, mediante la cual se impone a las personas determinados estereotipos basados en la diferencia sexual. Es de lo que venimos hablando. Creo que no hay duda sobre eso. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Piensan que esta es la definición de género? ¿Les parece más o menos que era lo que ustedes pensaban? ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo que ustedes entendían por género? ¿Algo parecido a esto? ¿Hay alguna duda? Todas estas son preguntas del primer parcial, por eso hago tanto hincapié. Bueno, junto a esa definición de género, en algún párrafo introductorio, la Corte habla del principio de autonomía, que lo va a nombrar en muchísimas sentencias, inherente a la dignidad, dice que es un derecho inherente al ser humano, porque es inherente a la dignidad, no se concibe un ser humano sin dignidad, por tanto sin autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Millones de definiciones. La Corte replica una vieja definición. Es la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse
y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. Eso es la autonomía. Entonces, en el marco del ejercicio de esa autonomía, se encuentra vedada cualquier actuación estatal que procure la instrumentalización de la persona, convirtiéndolo en un medio para fines ajenos a sus propias elecciones. Cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida de acuerdo con sus valores, convicciones, creencias e intereses. Obviamente que hace toda esta introducción para después hablar de la identidad de género. Y ahí empieza. Sexo. Todas estas son definiciones de la opinión constructiva, ¿no? Son las características biológicas de la persona, con las que nace. El sexo asignado al nacer está asociado a la determinación, trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como construcción social. Piensen en esto que estoy leyendo y después díganme cuál es el caso. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Asignación del sexo, ¿no? Se asigna con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas no encajan en el binario hombre-mujer. ¿De qué estoy hablando? ¿Las personas intersexuales? ¿Intersex? Sí. Podría ser como ¿a qué te referís cuando decís personas intersexuales? Después viene eso, pero decirlo para tu compañero. ¿A qué te referís? Las que no encuadran con el género masculino o femenino nacer. Claro, pero esa persona que no encaja tiene asignado un sexo al nacer en su identificación, en su documento. Es exactamente eso, la persona hermafrodita. ¿Quién decide si la vulvita o el pene se va a desarrollar mejor, va a ser? ¿Quién lo decide? ¿El médico, el padre, la madre? ¿Cómo se definía antes? Estamos hablando de esas personas. No estamos hablando de las personas que tienen un sexo asignado al nacer indiscutido biológicamente y que se autoperciben de manera distinta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Entonces, ese es el sexo asignado al nacer, el que decide el otro. Cuando no está clara la asignación natural, digamos, del aparato comunitario. Sistema binario de género-sexo es un modelo social dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan solo dos categorías, masculino-hombre, femenino-mujer. Este modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de estas dos categorías. Ahí puso, la corte pone personas trans o intersex, que ya vamos a ver que hay varias más. ¿Por qué dice la cultura occidental? Porque la cultura oriental, depende a dónde nos vayamos, hay otros modelos de género-sexo. Y las culturas indígenas de Centroamérica, en México, ni les cuento. Porque parece que esto es moderno, estas depravaciones de la modernidad, ¿no? Dicen algunos autores. Esto es más bien que le caga feo, ¿no? Pero bueno, el que quiere ver, ve, y el que no. Otra definición, intersexualidad. Situaciones en las que la anatomía sexual no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual se puede identificar como hombre o como mujer o como ninguna de las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género. ¿Sí? Y ahí empieza a armarse el lío. ¿Cómo que no tiene que ver con la orientación sexual? Si biológicamente no soy ni varón ni mujer, o soy las dos cosas, pero no tiene que ver con la orientación sexual, con lo cual puedo ser homosexual o puedo ser heterosexual, porque al tener dos sexos, si uno lo empieza a pensar, se empieza a enloquecer, ¿no? Porque son un montón de categorías. Pero mientras ustedes entiendan la diferencia y le puedan explicar, para nosotros es suficiente. Orientación sexual es la atracción física, emocional o erótica hacia otra persona. Diferencia fundamental entre estos dos componentes del sistema. Por un lado, la identidad de género y por otro lado, la expresión de género. La identidad es la autopercepción, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Por eso hablamos de las personas cisgénero. ¿Esto lo escucharon alguna vez? Sí. Bueno, saben de qué estamos hablando, con identificación sexual anatómica, digamos. Mientras que la expresión de género tiene que ver con cómo yo vivo
cómo vivencio, cómo muestro mi género. Puede o no corresponder con la identidad de género de la persona. Por eso, de estas dos definiciones muy claras, y son muy diferentes, y hay alguna duda lo explicamos, surgen estas dos. La persona transgénero y la persona transexual son variantes relacionadas con la identidad de género, no con las funciones o los roles de género, las vivencias. Y lo que las va a definir va a ser si tienen una asignación por tratamiento médico o quirúrgica o no lo tienen. No lo tienen las personas trans y la persona transexual sí. En cambio, la persona travesti es una persona que manifiesta una expresión de género diferente. O sea, no tiene que ver con su identidad, que se transviste, pienso en qué, porque normalmente por lo menos la televisión, hasta en eso, el cine, las artes, son estereotipadas. ¿Cuántas mujeres travestis vieron ustedes? Normalmente son los varones que se travisten de mujeres. Es raro ver mujeres que se travisten de varones, ¿no? Sería casi como escandaloso. Pero fíjense cómo se derivan, o tienen que entender muy claramente que cuando hablamos de identidad de género, no estamos hablando de expresión de género. Luego está la definición del colectivo LGBTI, que algunos dicen que ahora le faltan como 3 letras más, por producto de este dinamismo. Todos saben a lo que nos ven. Evoluciona rápidamente, existen diversas, miren acá hay algunas anotadas por la Corte, ¿no? Miren esos nombres, no los puedo ni... ¿Se imaginan que son todos árabes, africanos y muchos indígenas centroamericanos, de comunidades indígenas centroamericanas? Después está la cisnormatividad en contra de la heteronormatividad, o si ustedes quieren, como contraposición a la heteronormatividad, ¿no? Este sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son las normales, las ideales, las mejores. Hasta acá, con los conceptos, nadie tiene dudas, todos lo manejan, pero gracias, me alegro mucho, iba a decir gracias a Dios, es otra de las cosas que me queda así, no profeso, pero sigo diciendo gracias a Dios. Debo, en algún lugar del corazón debo pensar que me protege algo. Todo lo que usted está desarrollando ahora en realidad tiene que hacer componente de un rol, ¿no? O identidad. 3 y 4, fíjate que yo los traté juntos. El componente tercero y cuarto habla de la identidad de género y de los roles. Entonces traigo todo esto ahí. Claro, como acá hablamos de la identidad de género y de ¿cuál fue el nombre que Expresión de tiene? género. De la expresión, roles, funciones, como que son sinónimos. Entonces hablamos de jerarquías, hablamos de estereotipos y hablamos de la diferencia entre identidad y rol, estoy un poquito trabada de rol, función o expresión. El término que usa la Corte es expresión. Bueno, ahora, fíjense que la Convención Americana es de los hombres, ¿no? La Convención Americana habla del hombre, del sujeto, de esta concepción de universalidad que tiene el idioma español al utilizar el género masculino en el lenguaje. Por ejemplo, en el lenguaje inglés no existe el femenino y el masculino. Entonces, es más fácil. Y no significa que no existan diferencias de género, pero digo, el lenguaje, por lo menos, es más inocuo que el nuestro. En el año 2016, la Corte emite un comunicado y dice, en el 2016, lo dice, recién en el 2016, la Corte resalta que la utilización de la palabra hombre, que fue incorporada en la Declaración Americana con la intención de centrar la protección de la titularidad de los derechos en el ser humano, como si el ser humano
hombre fuera incluyente de la mujer, en la declaración debe actualizarse y entenderse como incluyente de todas las formas de identidad de género. Lo dijo recién en el 2016. Y con posterioridad a la opinión consultiva 24 de la que estábamos hablando, ya en una opinión consultiva que habla, creo, sobre los derechos sindicales, si no me equivoco, si alguien tiene ahí, lo googlea en 2 minutos, pero creo que la 27 es los derechos sindicales, ahí se admite, porque ustedes habrán escuchado hablar del enfoque de géneros, ya no de género, sino de género. ¿Han escuchado hablar de ese tema? ¿Lo han trabajado en algún lugar? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Porque si bien tiene por objeto que con el enfoque de género que tenga en cuenta principalmente la situación de las mujeres, esta Corte advierte que esta perspectiva, la de género, puede ser inclusiva de otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad como son los grupos LGTBI. Y Diana Mafia dice los cuerpos feminizados, ¿no? Como el enfoque de géneros no solo alude a la mujer, ¿no? Inicialmente nació pensando en las dificultades para el ejercicio de derechos de las mujeres, pero se fue extendiendo y hoy debe ser inclusivo. A eso nos referimos cuando hablamos de enfoque de géneros, ¿no? De otras personas en situación de vulnerabilidad, particularmente, dice Diana Mafia, los cuerpos feminizados, las identidades feminizadas, dice ella. Bueno, todo esto lo ustedes lo pueden leer. Y ahí viene todo este desarrollo, con eso cerramos sistema de género y componentes. Y empezamos a hablar del principio de igualdad real. Esto lo vamos a conversar en 2 minutos, porque ustedes lo saben, a mí me encantaría que ustedes participen, no sé cómo hacerlos hablar, los miro, pero ninguno, salgo allá que me levantan 2 veces la mano, pero además lo hacemos un poquito más dinámico, porque si no es un colombo para ustedes, para mí, les digo. Bueno, el principio de igualdad real, ustedes saben, creo que entienden perfectamente a qué se refiere. En el año 2021 la Corte ratificó que solo es un componente esencial de un Estado democrático, para el desarrollo de un Estado democrático, combatir la pobreza, garantizar los derechos humanos y hacer desaparecer la igualdad. Sigue siendo, en el año 2021, sigue siendo una asignatura pendiente. Por eso a aquel que le diga que las mujeres ya tienen todo solucionado en la vida, díganle, hace 4 años la Corte Interamericana dijo que todavía seguimos siendo brutalmente desiguales. Aparte no las miren a las que son juezas o a las que son presidentas o a las que son ministras, mirá a todas las otras que no son nada. Que no tienen ningún sesgo de poder. Aquellas mujeres que todavía no tienen ningún sesgo de poder y que tienen que recién, por ejemplo, formarse en la vida, luchar los espacios, encontrar su rol en la sociedad, son los que más están sufriendo justamente estos estándares que se establecen en la sociedad. Por eso, porque además más adelante la Corte dice, justamente son las mujeres las que más pobres son y las que menos garantizados sus derechos tienen. Pero porque todo es consecuencia de la desigualdad. Sin desigualdad no hay posibilidad de autonomía. Y si yo no tengo autonomía, no puedo hacer nada. Entonces parece como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero, sin duda, que es combatir la desigualdad. Bueno, estos serían como los 3 términos de la igualdad. Cuando la Constitución habla de la igualdad real, no está hablando de la igualdad formal donde todos somos exactamente iguales porque estamos subidos en el mismo banquito, pero no somos todos exactamente iguales. Hay uno que no la ve y hay otro que la ve de casualidad. Las medidas de acción positiva van a garantizar que esa igualdad formal se transforme en una igualdad real, pero la verdadera igualdad va a ser cuando no exista ningún tipo de verdad, cuando no tengamos que tener ninguna cuota para que haya mujeres en el Senado, para que haya mujeres en el Poder Judicial. Ustedes escucharon hablar de la desigualdad estructural, que es la igualdad no como sinónimo de patrón de ponderación de razonabilidad, sino como falta de oportunidades. O sea, las mujeres no son iguales que los varones porque sean diferentes físicamente, sino porque no tienen las mismas oportunidades. En una cuestión de oportunidad se habla de estructura, de que la desigualdad es estructural. Y hay un ejemplo maravilloso que utiliza el doctor Roberto Saba para explicar este sistema. Este sistema no, este problema. Resulta, lo cuento rapidísimo y si alguno lo sabe, me levanta la mano y lo compartimos.
hay una intendencia que tiene una orquesta y que son todos varones, y son todos blancos, y son todos jóvenes. Entonces el intendente, que es negro, supónganse, dice, yo quiero que haya mujeres, quiero que haya otro tipo de personas. O sea, ¿por qué siempre? Bueno, vamos a empezar por por borrar los sesgos de identificación. Entonces, vamos a llamar a concurso y vamos a poner un biombo negro. No vamos a ver quiénes son los que vienen a tocar. Llaman al concurso, entrevistan a la persona y vuelven a elegir. ¿Vos lo sabés, acaso? Contalo. Y se eligen, o sea, aunque es verdad que no. Vuelven a elegir hombres blancos. Claro, Ah, ustedes ya lo saben, acaso. ¿Y pero por qué no me dicen ya lo conocemos? No lo cuento entonces. ¿Dónde viene la elección constitucional? Sí. Bueno, ese ejemplo, los que todos se acuerdan, hay alguien que no, así terminamos el cuento. Yo no lo escuché ver. Ah, bueno, terminalo de contar. Ponen este biombo, Claro, eligen a 4 aspirantes, y varones, blancos, Claro. jóvenes. Estoy inventando, ¿no? Pero son eso, varones, blancos, jóvenes. se la ¿Qué pasa? terminan eligiendo igual porque ellos tienen la oportunidad de acceder a esos espacios donde se especializan en la música. Claro, van a la escuela, entonces dicen, no, esto no puede ser, acá algo está fallando, hay que ir a la escuela de música a ver qué es lo que pasa, por qué esta gente aprende más o es mejor. Tienen Van a la las escuela, oportunidades precisamente las que no pueden acceder la claro, y van a la escuela de música y se dan cuenta que no hay ningún estudiante negro, ninguna estudiante mujer, o sea, por más que se siguieran tomando los concursos que se tomaran, los únicos que iban a postular iban a ser los que tenían acceso a estudiar música. Un ejemplo maravilloso, ¿no? De la cuestión relacionada a las oportunidades. Por eso, la igualdad considerada como igualdad de oportunidades y de resultados necesariamente debe ser vista ponderando que la primera supone las oportunidades de poder, derechos y adquisiciones, poniendo de resalto que en algunas ocasiones la igualdad de oportunidades para arribar al resultado deseado coincide, pero en otras no. Entonces, en esas situaciones la igualdad de medios conduce a resultados desiguales. Esto, los exámenes que estaban tomando, iban a tomar 50 exámenes distintos y iba a seguir dando exactamente el mismo resultado. A eso se refiere, o este es el punto de partida para justificar desde la Constitución este permiso que le da al legislador para que dicte normas que supongan medidas de discriminación inversa o de acción positiva. De cuáles son los dos nombres, porque el otro día una chica que atendió me dijo, yo no me acuerdo cuáles son las medidas de discriminación inversa. Son las acciones positivas, lo mismo. O sea, según el autor que agarremos, es lo mismo. Obviamente que es una, todo esto lo leen ustedes, les va a explicar cuándo la discriminación, cuándo se da la discriminación, qué pasa con las categorías sospechosas, los rasgos, las categorías sospechosas, y cuál es la discriminación que está admitida, ¿no es cierto? Las medidas de acción positiva, estas que en realidad no son discriminaciones, sino que son distinciones para superar las desigualdades de derechos. Todo este material queda para que ustedes lo vean. Bueno, frente a esta mirada absolutamente parcializada de los derechos humanos, porque los derechos eran para todos, pero no eran para todas, la comunidad internacional occidental y cristiana, no cristiana, occidental y judeo-cristiana, le vamos a poner para que entren todas las variables del protestantismo y de qué sé yo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece las Naciones Unidas, empiezan a generar una serie de estrategias para superar esta mirada parcializada, ¿no? Fíjense que esta mirada parcializada en el primer estadio subsiste, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin que esa previsión genérica de la que estábamos hablando recién logre captar la especificidad de la mujer o de las otras personas, de los otros colectivos. Entonces, en 1945, que es cuando, digamos, podemos hablar de un hito histórico para ponerle una fecha, digamos,
a esta reacción que tiene el mundo occidental a lo que había sido la Alemania nazi, no parece, con el instrumento que se dicta, no parece modificar ese criterio. Entonces aparece la primera estrategia para superar eso, que es empezar a dictar normativa específica orientada a las mujeres. Y así aparece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, que se sanciona en 1979, se dicta, se sanciona, se emite, no sé cómo decir, no sé, surge del seno de Naciones Unidas en 1979, y que está incorporada, acuérdense que antes de la convención, acuérdense, no, ustedes no deben conocer la constitución anterior. La constitución anterior es exactamente igual a la de ahora, en el sentido de que los tratados internacionales ratificados por ley tienen rango superior a leyes. Esta convención, en el año 85, fue ratificada por Argentina, con lo cual tenía rango superior a las normas, a cualquier ley nacional. Pero en el año 94 es incorporada como uno de los instrumentos con rango constitucional en la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que dice esta convención? Que toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de algún derecho, de los derechos humanos, sus libertades fundamentales, las esferas políticas, económicas, sociales, está cuestionando que la mujer sea limitada en cualquier tipo de esfera por su sola condición de mujer. No tiene nada que ver con la violencia, tiene que ver con la discriminación. Fíjense, la CEDAW nace con ese criterio, pero lógico, nace en 1980, en 1979. Pero ya habla de la necesidad de remover los patrones socioculturales. ¿Qué son los patrones socioculturales? ¿Qué son? Los estereotipos. Para eliminar los prejuicios y prácticas socioculturales. Fíjense que acá se alude en forma explícita a la violencia recién 10 años después, 13 años después. Por ahora estábamos en un estadio, y no se olviden que la CEDAW emana de Naciones Unidas, o sea, Sistema Universal de Derechos Humanos. La CEDAW se dicta para las francesas, para las italianas, para las norteamericanas, no solo para las pobres latinoamericanas, ¿no? Bueno. Y en paralelo, fíjense que la primera se da antes, aparecen las conferencias mundiales sobre la mujer. Estas conferencias, que se hacen cada 5 años, son seguidas de procesos de revisión sobre los avances y desafíos del cumplimiento de los compromisos asumidos en la conferencia anterior, ¿no? Y el punto de inflexión, bueno, en México en 1975 se inicia el Plan Mundial de Acción para promover los derechos de la mujer. Pero el punto de inflexión en el que se toma una decisión frente a la insuficiencia del sistema normativo para proteger los derechos de las mujeres ocurre no en una conferencia de la mujer, sino en una conferencia sobre población y desarrollo en el año 1995, o sea, 15, 16 años después de CEDAW. Allí se reconocen los derechos de la mujer a la salud reproductiva, al control de la natalidad y la planificación familiar. En una conferencia de población y desarrollo. Digo, fíjense cómo hay un entramado que es absolutamente inescindible el ejercicio de ningún derecho respecto de los. Algunos pueden parecer más relacionados, pero sin duda que es un entramado que es muy difícil de dividir. Entonces, a partir de esta conferencia se aprueba el programa de acción del Cairo que dice que procura promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer y eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad. Son la piedra angular de los programas. Fíjense cómo empieza por el ejercicio de los derechos reproductivos. Miren por dónde empieza la pelea por la igualdad. Por los derechos reproductivos. Bueno, después viene la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, que es el Cairo, después viene Beijing, y ahí sí, hay una plataforma de acción
de la medida y en las dimensiones que exigía la Convención del Cairo. Todo esto ustedes lo ven. En paralelo a eso también tenemos que pensar que en el sistema regional nosotros tenemos las conferencias regionales organizadas por CEPAL, que es el órgano subsidiario de la OEA. Ustedes saben que nosotros adscribimos al sistema universal y al sistema regional. En paralelo a estas conferencias, el Regín, el Cairo, que son las internacionales, las conferencias regionales recogen todo eso, pero lo van plasmando con las propias necesidades regionales, ¿sí? Lo que estamos hablando, no es lo mismo, no son los mismos necesidades de promoción de derechos de igualdad de las mujeres africanas que de las mujeres panameñas, ¿no? Entonces, la primera conferencia se da en el 77, bueno, todos estos son datos que ustedes, para que ustedes hagan un hermoso apunte y den una hermosa, al que le toque la bolilla esa, de una hermosa clase. Fanny podría ser. Pronto, Fanny. Pronto, el 21 parece que es la primera. Bueno. Y esta es la de Buenos Aires. Sí, bueno, esto trae la de Agencia de Montevideo, ahí se implementó todo esto en derecho internacional, los objetivos del desarrollo del milenio, y les estoy hablando de esto en medio de una guerra brutal entre Estados Unidos y de la ONU, como todo está mirando de afuera, ¿no? Parece como que no existen, para qué miércoles están los sistemas, ¿no? Universales y regionales, particularmente el universal de derechos humanos. Si hay unos pocos que son los que deciden, vetan, atacan, violan o no. Pero bueno, sigo creyendo en que si pueden hacer eso con esto, imagínense sin esto. O sea, peor hubiera sido. Creo que sigue siendo absolutamente necesario el funcionamiento de este sistema. Bueno, y esto es lo que quiero llegar. Esta agenda regional, la nuestra, se van a ver que hubo varios encuentros, establece o reconoce objetivos respecto de 3 ámbitos de autonomía. ¿Se acuerdan que dijimos que la autonomía era algo que estaba implícito a la dignidad del ser humano y que era lo que me permitía autodeterminarme? Bueno, la primera autonomía para que yo me pueda autodeterminar es la económica. Si a mí me muelen a palo en mi casa, o no me muelen a palo, me cierran la puerta, no me dejan salir, me hablan fuerte, no me pegan, pero me ejercen otro tipo de violencia que a veces es peor. Yo no tengo un peso para irme, o para cambiar mi condición. ¿De qué autonomía estamos hablando? Luego viene la autonomía física, relacionada con la capacidad para decir libremente acerca de la sexualidad, ni hablemos. Antes, la física para poder irme de donde no quiero estar. Y por último, la autonomía en la toma de decisiones, que está asociada a la plena participación en las decisiones que afectan mi vida, en el Congreso, sancionando una ley, votando por la legalización del aborto, no porque esté a favor o en contra, sino porque hay mujeres que quieren y tienen derecho a hacerlo y tienen que poder hacerlo en el marco de la legalidad. Más allá de que yo pueda o no hacerlo, porque a mí me parece que no es practicable. O sea, me parece que esto es súper importante. Reconocer que hay 3 planos de autonomía, que uno es gradual respecto del otro. Y que el primero, que parece que fue el último, es el económico. El primero, sin recursos no puedo decidir nada. No sé quién trabaja, aquí hay poquitos que trabajan en tribunales, pero los que trabajan en tribunales saben que uno de los problemas más serios que tienen las víctimas de violencia es que dependen absolutamente del agresor. Entonces ni aguantan lo que no pueden aguantar, porque no tienen ninguna otra posibilidad, porque no tienen ninguna otra red de contención. Porque la hermana, donde podría ir, está en la misma situación que ella. O porque la madre es una viejita que el padre la molió a palo toda la vida y está igual. O sea, el principal problema que tenemos es ese. Porque las medidas de exclusión las dictamos, pero si esta mujer no puede, no tiene posibilidad, o el Estado le da un alojamiento provisorio de 20 días, pues yo después ¿qué hace? En ese alojamiento provisorio además tiene que tener la posibilidad de tener un trabajo, pero para tener un trabajo tiene que tener la posibilidad de dónde dejar sus hijos. O sea, si no vamos a dictar medidas de exclusión ad eternum,
Y vamos a seguir teniendo cada vez más expedientes y cada vez más mujeres agredidas, ¿no? Entonces piensen en la autonomía, en los tres planos de la autonomía, piénsenlo si no les parece... Sí. Sin ir más lejos, una mujer que no tiene a dónde ir y podrán decir que hay programas que el Estado les provee, no sé, materiales para la construcción de la casa. El hombre va y se los roba los materiales. Y sin acreditar que ella empezó a construir, aunque sea 2 filas con los materiales de la casa, el cimiento, no le dan más materiales y tiene que volver porque no tiene a dónde ir. Porque los y tiene a los 3 chicos viviendo en una choza, claro, en la plaza. En el mejor de los casos, porque también podría el sistema de protección de derechos, ya lo van a ver, llevar a los chicos, porque no pueden estar en la calle. Bueno, es un entramado muy complejo, no solo no lo vamos a resolver, pero por lo menos tenemos que saber cuáles son las causas o cuáles son algunas de las teorizaciones que se hicieron para superarlo. Bueno, acá están, claro, que acá están hablando, habla primero de Uruguay, después habla de Santiago, el de Buenos Aires, que ese es el último. Fíjense, en 2022, en el compromiso de Buenos Aires, que es la conferencia regional nuestra del sistema interamericano, se reconoce el cuidado como un derecho. Y el año pasado, ya lo van a ver, porque lo vamos a tratar en alguna, no sé en qué unidad lo tratamos, hay una opinión consultiva, sacó el año pasado, a fin de año, la Corte Interamericana una opinión consultiva referida al cuidado. Y dijo, es un derecho autónomo que debe ser garantizado por el Estado y que no recae sobre la mujer. O sea, es muy interesante la opinión consultiva. Y Argentina había pedido esa opinión consultiva después de 4 o 5 años. Y fue la opinión consultiva porque el procedimiento de las opiniones consultivas es que se hace una llamada a toda la comunidad que quiera participar. Se pueden inscribir ONGs, particulares, y fue la que mayor participación tuvo, ¿no? Ya la vamos a trabajar ahí. Bueno, esta fue como la primera estrategia, ¿no? Empezar a sacar documentos específicos, exclusivos, que pongan el ojo, la luz respecto de las mujeres, que regulen situaciones de mujeres. La segunda estrategia puede decir, no alcanza con tratados específicos para mujeres, no alcanza. Evidentemente hay que transversalizar este enfoque, transversalizarlo a todas las agencias, porque no está alcanzando con un estatuto propio para las mujeres. Y en ese marco salen recomendaciones de la CEDAW, el sistema universal, que ya vamos a ver en qué consiste la convención que reconoce la desigualdad como causa de violencia, y se sanciona en Belém do Pará, en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, la Convención Interamericana para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Veamos primero la convención, la recomendación general de CEDAW. Acá se admite que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Acá se explicita, acuérdense que en el 79 salió CEDAW, y recién en el 92 se explicita que la violencia es una forma de discriminación. Las consecuencias de la violencia, las amenazas de violencia contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y capacitación y oportunidades. Es una recomendación interesantísima. Y por otro lado, en 1994 se sanciona, fíjense, en septiembre, y nuestra Constitución se promulga en octubre del mismo año. La Convención de Belém do Pará se ratifica en el 96, todavía no está incorporada con rango constitucional. No entiendo muy bien por qué, hace años que tiene un trámite legislativo. Ustedes saben que hay un mecanismo especial para incorporar, de hecho ya se incorporó la Convención de las Personas, la Interamericana contra las personas, para proteger a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Pero Belém do Pará sigue sin ser incorporada con rango constitucional. De todas maneras, al ser un tratado ratificado tiene un rango superior a la ley. Acá directamente se abandona la neutralidad lingüística. Acá se habla de que lo que define a la violencia no es el lugar donde ella ocurre, el hogar, la oficina, el medio digital, sino que
deriva de las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales de las víctimas con su agresor. Se pone el punto sobre la I, ¿no? Si no modificamos las relaciones, esos patrones, esas relaciones jerárquicas, la violencia no va a desaparecer. Eso se dice en el año 94, digo, no hace tanto tiempo. Aunque para ustedes esto sea de toda la vida, gracias a Dios, para de toda la vida, porque son gente joven. Para nosotros no es de toda la vida, es de hace unos pocos años. Entonces, Belén Pará casi que dice que la sola pertenencia al sexo femenino es un factor de riesgo para que exista violencia. ¿Y cómo la define? Como cualquier acción o conducta basada en su género. Cualquier acción o conducta basada en su género. Ahí, y en el artículo 9 habla de la multicausalidad derivada de la interseccionalidad. Ustedes saben qué es la interseccionalidad, ¿no es cierto? Son esta suerte de suma de situaciones de vulnerabilidad. Si yo soy mujer, pero además soy niña y además tengo una situación de discapacidad o tengo una situación socioeconómica desventajosa, o sea, son todos agravantes de mi situación de bienestar. Quiero llegar para no cortar, para como seguimos recién el lunes, para pasar varios días para que no quedemos desenfocados. Bueno, y a partir del año 2006 se empiezan a poner en las sentencias de la Corte Interamericana, en diversas sentencias, ahí pusimos algunas, empieza a aparecer esto de que el enfoque de género, la perspectiva de género, es un estándar interpretativo que implica la obligación reforzada del Estado, la responsabilidad reforzada del Estado frente a la vulneración de los derechos de mujeres. O sea, es un estándar interpretativo, ya forma parte del enfoque de género, es un estándar interpretativo de la Corte desde el año 2006. Toda interpretación jurídica o en términos de derechos de las mujeres derivada de su sola condición deben ser valorados con perspectiva de género. Eso significa a partir de la consideración que requiere el derecho a una protección especial por la sola razón de integrar un colectivo cultural, social y económicamente discriminado. Ojo, cuando veamos juzgar con perspectiva de género, vamos a ver que juzgar con perspectiva de género no significa que el solo hecho de que exista una mujer y sus derechos sean afectados, esa mujer tiene derecho a tener una respuesta favorable. ¿Sí? Porque incluso hay una sentencia de la Corte, me adelanto, pero hay una sentencia de la Corte Interamericana contra unos periodistas, contra unas periodistas, en la que la Corte les niega la protección porque ellas no demuestran por qué fueron vulnerados sus derechos de manera diferenciada a sus compañeros periodistas varones. O sea, la violación del derecho a la libertad de prensa, no me acuerdo de qué país, había ocupado a varones y a mujeres en el mismo sentido, los había afectado de la misma manera. ¿Se entiende? O sea, no hubo una afectación por su condición de mujeres de estas periodistas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. No, acá está. ¿Ven que a veces me acuerdo de las cosas que escribo? Hoy leí que hay una sentencia de la parte penal que volvieron porque no se había juzgado con perspectiva de género, porque básicamente decían que la víctima no actuaba como una víctima normal, como una mujer víctima, y que por eso el acusado estaba absuelto, pero bueno, al final después volvieron sobre esa sentencia porque... Bueno, ya vamos a hablar mucho sobre la perspectiva de género y conmigo tienen patrimonial y ahí vamos a ver muchas sentencias como donde más cuesta verla a la perspectiva de género es en materia de los derechos patrimoniales. Los derechos personales se ven muy claros, es más fácil verlo. En los derechos patrimoniales, como vos decís, bueno, pero si los dos tienen plata, los dos manejan bienes, los dos tienen... Bueno, ahí lo vamos a ver particularmente. Acá está el caso este que yo les hablaba, Ríos contra Venezuela. En este caso, en la demanda no se especifican las razones y el modo en que el Estado incurrió en una conducta dirigida o planificada hacia las presuntas víctimas mujeres, ni explicaron en qué medida los hechos probados en que aquellas fueron afectadas resultaron agravados por su condición de mujer. Tampoco en qué forma representan agresiones que afectaron a las mujeres de manera diferenciada o en mayor proporción en relación a sus compañeros varones. Por eso traigo un ejemplo para desmitificar esto de que algunos pavos, producto de la ignorancia, entienden que
pavos, lo estoy usando en general, como pavo y pavas, que no entienden, que pretenden hacer decir al enfoque de género o a la perspectiva de género que es darle el ok a cualquier pretensión de la mujer. Bueno, sí. ¿Va a haber trabajo práctico de esto o esto ya no? No podemos tener trabajo práctico todas las unidades, desgraciadamente. Tenemos 8 o 9 creo, que ya estamos a los cuatrimestres. Van ustedes siendo evaluados 9, más 2 parciales, pues tenemos 11 notas en un cuatrimestre. Entonces es como difícil, porque hay muchas clases teóricas que las tenemos que dar sí o sí. La idea no es darla así, con este silencio. La idea es darla con un poco más de participación, pero bueno, lo que ahora me preocupa es dejar material para que ustedes se puedan hacer un buen apunte para armar algo si les toca hablar de esto en el final o en un parcial. Y vamos con esta, acá termino hoy, cierro, digo, la tercera estrategia, dijimos la primera, era dictar instrumentos especializados, después transversalizar el enfoque, y la tercera fue superar la deconstrucción de la heteronormatividad. Y acá aparecen 3 recomendaciones generales de CEDAW. ¿Por qué de CEDAW? Porque es la única protección para las mujeres que tenemos en el ámbito internacional. No tenemos más. El único sistema que tiene una norma regional para la protección contra la violencia, no por nada digo yo, es el sistema interamericano. No lo tiene el sistema europeo, no lo tiene el sistema africano de derechos humanos, tiene el sistema interamericano. Violento Pará es patrimonio de Latinoamérica. No existe en el sistema universal una norma como esa. Existe CEDAW. Y a partir de que CEDAW dice que la violencia es una forma de discriminación, empiezan a haber una serie de enjuiciamientos a los estados parte y se empiezan a dictar estas recomendaciones generales, pero no hay un instrumento específico de protección contra la violencia. La recomendación 28 habla de la discriminación directa a través de una ley, esto que decimos, la deconstrucción de la heteronormatividad, una norma que está expresada, escrita en términos de neutralidad, porque alude a los sujetos, a las personas, puede generar un efecto absolutamente diferenciado si se aplica a las mujeres que si se aplica a los varones, ¿no? Aparece el concepto de interseccionalidad de manera expreso, ya lo tenemos nosotros en el artículo 9, en el Violento Pará, en el 94, pero acá aparece en el sistema universal, en el 2010. En el 2017 se habla de factores discriminatorios que agravan la violencia, y acá pongo todas no solo las condiciones relacionadas con el género o el sexo, sino todas las otras relacionadas, fíjense, con el ser desplazada, el ser analfabeta, venir de un ambiente rural, bueno, todas las concepciones, la más amplia que podemos tener de interseccionalidad. Y acá se habla de en la 33, que es del 2015, vuelve a cargar las tintas con la cuestión de los no es que vuelve. Acuérdense que CEDAW decía que había que renovar los patrones socioculturales, lo dijo en el año 79. Y en el año 2015, o sea, 35 años después, o 25, 25, 35, soy padre de la matemática, vuelve a decir esto. O sea, fíjense la vigencia de lo que estamos hablando. No estamos hablando de nada superado, desgraciadamente. Ojalá tuviéramos que hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, entonces esto ustedes lo pueden ver. Lo ven ustedes, no quiero dejar así como las ideas generales, prefiero irme antes y que la cabeza les quede así como, ¿sabes en clase? Sí. Claro. Prefiero irme antes, cortar acá y dejar esta idea de que cerrar esta cuestión con el caso Atala Fijo. Ustedes lo tienen en la colilla, en las unidades 1 y 2. Y que esto está en las unidades 1 y 2 del programa y que esto se toma en el examen final. ¿Cuál es la doctrina de este caso? ¿Por qué lo ponemos acá, en el estereotipo? Lo podríamos poner en el mismo
miles de unidades acá los chicos, porque aborda distintos temas. Pero el tema más importante es que acá se rechaza. Karen Atala, una abogada chilena, se separa de su marido, ejerce la custodia de sus hijas, 3 hijas mujeres, pero cuando inicia una relación pública y notoria con otra mujer, el marido va a utilizar a quitarle la custodia porque obviamente la iban a desarmar a la hija y era un ejemplo espantoso. Ella pierde las sentencias la sentencia de primera instancia y de segunda instancia son favorables a Atala y la Corte Suprema de Chile revoca la decisión 3-2, o sea, re apretadísimo, ¿no? Pero miren la fecha de la que estamos hablando, ¿no? Esto empieza en el 2003, en el 2000, porque llega a la Corte, agota todos los mecanismos con el procedimiento que tiene la apertura de la jurisdicción internacional. En el 2010 la Corte se aboca y en el 12 condena a Chile sin que la restitución de las chicas se produzca por un montón de triquiñuelas procesales, hasta que las chicas van cumpliendo la mayoría de edad y se van todas con la madre. Se van todas a vivir con la madre. Esa es Karen Atala. Esas son tus 3 hijas. Hay una nota lindísima en una revista, creo que La Nación, creo que ahí puse la fuente para que lo vean, donde ellas cuentan, no, página 12, donde ellas cuentan la experiencia, ¿no? ¿Y por qué la ponemos acá? Porque obviamente que la Corte de Chile actuó con un estereotipo de género, pensando que esta familia era nociva para las chicas, ¿no? Sin pensar que todas las personas con orientaciones sexuales que no son heterosexuales, y las heterosexuales, por supuesto, todas las personas, la mayoría de las personas que habitamos hoy el globo, nacimos de parejas heterosexuales. Todavía seguimos siendo la mayoría y en esos senos se gestan personas con distintas orientaciones. Entonces, ¿cuál es la fuente de la nocividad? Está puesto acá por eso, porque sin duda que fue una decisión con un sesgo de estereotipo de qué es lo que debe ser considerado familia. Y esto está en la unidad 1 también, porque ahí les pedimos que nos digan cuál es la doctrina de este fallo. La doctrina de este fallo es, lo dice la Corte clarísimo antes, no en esto porque está la nota, la convención no define un tipo de familia. Esa es la doctrina del caso de Atala Región. No hay una definición en la convención de familia. Y ahí están en el horno muchos países de la región, como Costa Rica, como Panamá, que tienen definiciones absolutamente sesgadas de familia. O solo la matrimonial, o solo la... Entonces, nosotros no, porque el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza una protección amplia a la familia. Por suerte, pero de casualidad no la define. Entonces, nosotros estamos con Atala Rifo, no hay una definición de familia. Esto es unidad 1 y 2. Pero, como digo, Atala Rifo viene la unidad 3 también. Los dejo... esperen, esto me encanta. Me encanta. Es medio viejita la nota, pero bueno, tiene 2 años. El feminismo pasó de moda en el marco del 8M, no me acuerdo quién es lo puse, no, ya voy a buscar quién es la periodista, porque es una opinión, una columna de opinión. Me pregunto si esta ola del feminismo, igual que sus predecesores, se está disolviendo, dejando una estela de avances en la agenda de género, pero quedando muchos por completar. Porque esto lo leí hace 2 años y me sigue impactando hoy. Habría que ver hoy si hay algún informe nuevo, alguno que sea sencillo y que ande por internet, que lo busquen y lo traen. Según el informe del World Economic Forum, la brecha de género global, porque si pienso en Argentina, yo nosotros siempre estamos mal, somos un país subdesarrollado, entonces bueno, no hay que tampoco llegarse, hay que mirar para los países desarrollados, como si uno viviera, ¿no? Allá. La brecha global era del 68,4, lo que representa una mejora del 0,3 respecto del año anterior, recuperando el nivel alcanzado en el 2020, o sea, ni siquiera mejoramos, fuimos para atrás y nos acercamos al 2022. Y avanzando solo un 4,1 desde el 2006, con lo cual, a este ritmo, vamos a necesitar 131 años para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en el mundo. Lo que implica que los que hoy están naciendo y probablemente su descendencia directa vivan en una sociedad en que las personas no cuenten con una igualdad real de oportunidades independientemente de su género.
Estos datos contradicen la sensación de aquellas personas que creen que las más jóvenes ya no enfrentan barreras a la hora de insertarse o desarrollarse en el mercado laboral a la hora de emprender donde existen metas específicas, como por ejemplo el acceso al financiamiento. ¿Qué mujer con acceso al financiamiento? Sí, son las peores pagas, y las súper ocupadas, y las súper endeudadas. Escucharon hablar algo de la feminización de la pobreza, ¿no? Bueno, esto es para esos amigos, compañeros, colegas, mujeres, que dicen, ya está, ¿qué más quieren? No está nada. Bueno, nos quedamos acá, que es más o menos como la mitad del, más o menos, por lo menos del tema, nos metemos bien específico ya en la cuestión de la perspectiva de género y violencia. Vemos las leyes de violencia locales a partir de la clase de martes. Bueno, nos vemos.